objeto. SCP-023. Perro negro. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-023 debe ser contenido en una unidad de contención estándar de 5x5m. SCP-023 debe ser contenido en una intersección amurallada de 2 pasillos en el sitio, con al menos 3 metros de distancia en cada dirección, y puertas falsas en 3 de los 4 extremos, además de la puerta real. Las cámaras de seguridad se situarán y se mantendrán sobre cada una de las 4 puertas. En todo momento, las cuencas oculares de SCP-023 se cubrirán con implantes esféricos de caucho. Los implantes oculares deben ser reemplazados a medida que se degraden. La degradación puede monitorizarse calculando la intensidad del brillo del efecto quemado, según se observa en las grabaciones de seguridad. Brillos superiores a 12 candelas indican que los implantes deben ser reemplazados en un período de 12 horas. Los implantes oculares deben ser reemplazados individualmente, y solo después de que el sol se haya puesto completamente. El personal no debe mirar directamente a los ojos de SCP-023 en ningún momento. Tras el incidente 023-27, todas las superficies reflectantes, como pantallas, monitores, y gafas de cualquier tipo se encuentran prohibidas a menos de 30 metros de la celda de SCP-023. Esto incluye monitores vinculados a las cámaras de seguridad dentro de su recinto. El personal de seguridad apostado en los puntos de control fuera de ambos pasillos debe velar por el cumplimiento de esta norma. La experimentación con SCP-023 ha sido suspendida indefinidamente. Incidente 023-27. SCP involucrados, SCP-023. Personal involucrado, Dr. Fecha. Del año. Ubicación, sitio. Descripción, línea de tiempo de los eventos. 0 horas, 10, 2 miembros de clase D insertan un par de ojos de vídeo en las cuencas de los ojos de SCP-023. 0 horas, 15, los ojos de vídeo adquieren un brillo de color rojo anaranjado, similar a lo que los ojos de normales de SCP-023 antes de ser retirados. 0 horas 3 minutos, 13, comienza a salirse vídeo fundido de las cuencas de los ojos de SCP-023. 0 horas 5 minutos, 54. Aparece en todas las lentes, ventanas, espejos, monitores, y superficies de vídeo en el sitio. 0 horas 6 minutos, 12, ordenan la evacuación del sitio. 6 horas 54 minutos, 07, sol visible sobre el horizonte. Se envía personal de clase D a revisar el área alrededor del recinto de SCP-023, desaparecido. El único rastro de SCP-023 era una sección quemada del suelo alrededor del vídeo de color. Bitácora personal de Dr. Fecha. Del año. Es mi culpa. He condenado a mi equipo de investigación, y posiblemente al resto de la instalación. Todo lo que queda es seguir intentándolo. Debemos contener a SCP-023. Nota. El día. Del año. Un año después del incidente 023-27. Miembros del personal fueron enterrados en una fosa común sin marcar fuera del sitio. Descripción. SCP-023 es un canino peludo de gran tamaño, 1,5 metros, con pelaje negro y sexo indeterminado. Tiene ojos brillantes de color naranja rojo y dientes prominentes. Veas el informe de incidente 023-026. Cada vez que un individuo hace contacto visual con SCP-023, esa persona o un miembro de su familia directa morirá exactamente un año tras la ruptura de contacto visual. La investigación sobre el método de selección de la víctima está incompleta debido a una moratoria sobre los experimentos, pero los datos disponibles sugieren que el tener una familia directa grande disminuye la probabilidad de que el individuo que haya hecho contacto visual muera, no habiendo encontrado ni patrón ni preferencia en los tipos de víctimas. Esto puede indicar que la víctima de SCP-023 se designa por completo al azar, pero no se sabe si esta selección se produce al comienzo o al final del período de tiempo de un año.
Los intentos para poner fin a la vida de un individuo que ha tenido contacto visual con SCP-023, así como a toda la familia inmediata, han acabado en... Las autopsias de individuos muertos por efecto de la visión SCP-023 muestran que, si bien el exterior aparece ileso, sus restos han sido rellenados con ceniza altamente compactada, incluyendo pero no limitándose a todos los órganos y el sistema circulatorio. El tejido muscular, huesos y el tejido cerebral muestran signos de exposición a temperaturas superiores a grados. Si no se contiene en un escenario que al menos superficialmente se parezca a un cruce de caminos, SCP-023 atravesará las paredes hasta hallar un lugar semejante, incinerando todos los materiales que atraviese. SCP-023 recibió por primera vez la atención de la Fundación cuando atacó una iglesia mientras realizaban el oficio, matando a civiles directamente como resultado del contacto ocular. Tras la recuperación de SCP-023, se les administró amnésicos clase B a todos los supervivientes y testigos. El incidente fue encubierto como un incendio provocado. Informe del incidente 023-026. SCP involucrado, SCP-023. Personal involucrado, Dr. 5 miembros de personal clase D. Fecha. Del año. Del año. Ubicación, sitio Descripción, en un intento de reducir el peligro planteado por SCP-023, el Dr. ha aprobado la eliminación de los ojos y los dientes de SCP-023. Inmediatamente después que se le quitaron ambos ojos, SCP-023 provocó una brecha de seguridad desapareciendo por completo. SCP-023 fue recapturado en un tramo de la carretera interestatal a las 4:37 p.m. y se trajo de vuelta a la contención, donde el personal de clase D terminó de extraerle sus dientes. Se desconoce el número de civiles expuestos a SCP-023. Las marcas de tiempo confirmaron en el transcurso de las siguientes 48 horas que SCP-023 desapareció solo mientras el sol era visible en el cielo desde fuera del sitio Anexo 023-026-1, a partir del año. El Dr. ha sido degradado a clase D por contribuir, sin no ser directamente responsable, del incidente 023-026. El Dr. está ahora a cargo de SCP-023. El aumento de las dificultades en la contención en que se ha incurrido como consecuencia del Dr. debe servir para recordar a todo el personal la finalidad de la Fundación: seguridad, contención y protección. La investigación, la experimentación, la conveniencia, e incluso la seguridad del personal de la Fundación son preocupaciones secundarias. No estamos trabajando para protegernos. A5. Anexo 023-026-2. Un total de cuerpos con un tiempo de muerte de exactamente un año después del incidente 023-26 han sido identificados como compatibles con la exposición a SCP-023. Anexo 023-001. SCP-023 rompió la contención del año, pasando a través del muro de su celda. Incidente 023-01. SCP-023 fue descubierto más tarde en la intersección de dos pasillos en el sitio. El agente notó la similitud de SCP-023 a un procedimientos especiales de contención para SCP-023 actualizados. Se reprendió al asistente de investigación por negligencia. Anexo 023-002. SCP-023 ha sido responsable de la muerte de miembros del personal Y civiles desde que fue contenido por primera vez el 10-12-94. Anexo 023-003. Solicitud de reclasificación a clase Keter pendiente. Anexo 023-004. Debido a que ambas anomalías se centran en espacios geográficos específicos, sus capacidades destructivas y su apariencia canina, es posible que SCP-1111-1 sea una variante del mismo fenómeno observado en el SCP-023, o viceversa. Se está investigando el origen de ambas anomalías.
Debido a la imposibilidad de capturar a SCP-1111-1 para su estudio, las investigaciones se centran actualmente en SCP-023. Fin de la transmisión.